Zona Éxitos con Lila Vanorio y Adriana Núñez Rabascal por Éxitos 99.9. 9:27 minutos de la mañana. El año pasado se hizo popular vandalizar obras de arte como forma de protesta para poder poner el acento en iniciativas climáticas. Todo comenzó cuando un par de activistas llamadas Phoebe Plummer y Anna Holland en Londres vertieron salsa de tomate al vidrio que protegía una pintura de Van Gogh en la Galería Nacional en ese país. Esto también había ocurrido posteriormente con otras obras de arte en otras capitales en Europa, todo con el propósito de llamar la atención sobre la agenda climática. Pero, ¿en qué momento este tipo de acciones que para unos pueden ser tildadas de vandálicas, a pesar de que no se hace en efecto daño a esa pieza porque están todas protegidas en los lugares como los museos en los que están resguardados, es una forma de protesta que en efecto aporta a esas causas? Hablamos con Alexander Campos, quien es sociólogo, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y director del Centro de Investigaciones Populares. Profesor Campos, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxito. Bienvenido. Buenos días a las dos. Bueno, sí, efectivamente la relación entre vandalismo y protesta siempre ha sido una relación muy dinámica y muy discutida. Efectivamente, además el mismo término vandálico surge en 1794 precisamente para denominar los efectos que la Revolución Francesa había cometido sobre las obras de arte del pueblo de Francia, pero fundamentalmente de París. Entonces el obispo de París los llama vandálicos, al igual que en el gran saqueo de Roma los vándalos supuestamente destruyeron Roma, cuando en realidad históricamente no lo destruyeron. Pero bueno, siempre el término vandálico ha estado desde su origen asociado paradójicamente a la destrucción de obras de arte. Pero como usted dice, en este caso no se produce la destrucción, sino que llaman la atención. Pero la verdad es que llama la atención, pero la pregunta es si llaman la atención en el sentido que le quieren dar los que producen el hecho. Es decir, en un sentido positivo para la causa climática. Pero aquí hay muchas cosas que discutir. Lo que nos dicen los datos de investigación es que al contrario de lo que ellos buscan, se produce más bien un rechazo a la actividad, y queda en el imaginario de las personas que allí no se está llamando la atención, sino lo que se está cometiendo, un acto vandálico. Entonces, en el fondo, no le hacen un bien a la causa que están precisamente buscando. Entonces, claro, esto tiene muchas aristas, porque precisamente buscan un acto como esto, porque la situación, digamos, hoy en el mundo es que hemos retrocedido en la búsqueda de las causas climáticas. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente la guerra de Ucrania o la guerra de Rusia en Ucrania lo que ha hecho es retroceder los grandes acuerdos climáticos que los grandes países y las grandes potencias habían decidido, y postergar esos acuerdos. Ante la desesperación se busca un acto desesperado.
porque no es sino un acto desesperado, porque los datos que manejamos nosotros y manejan ellos es que no, en la opinión pública, lo que ellos quieren provocar, que es volver a la causa climática, pues no se consigue. Al contrario, lo que se produce es un rechazo al acto como, porque ir contra Van Gogh no es precisamente un acto que se deba que es considerado por la opinión pública como un acto como un buen acto. Entonces, yo creo que falta mucha imaginación para esto. Creo que se pueden hacer muchas más cosas para llamar la atención, y en la imaginación no solamente de los pueblos del primer mundo, que son donde más se emite precisamente CO2 y todas estas emisiones que van contra el clima, ni tampoco en los países de los países del tercer mundo, que no conocen de esta realidad. La verdad es que no consiguen esto. Lo que pues, tú lo ves a través de encuestas, a través de estudios de opinión de diversas índoles, en el que, bueno, el rechazo más bien a estos actos es muy fuerte, muy potente. Profesor Alexander Campos es sociólogo y profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Usted daba un antecedente histórico y también hacía referencia que es la manera que encuentran para llamar la atención, porque quizás desde otras formas no tendría tanto alcance su método de protesta. Pero ¿desde cuándo vemos, si bien estamos reseñando lo ocurrido en el año 2022, cuándo comenzó esta forma de quejarse a través de destruir para poder quizás hacer que tu voz suene? Y no solo en el ámbito del clima, que puede ser una forma de protesta, no, algo con lo que quieres protestar que es nuevo, porque antes se protestaba por quizás acceso a servicios públicos o el fin de la guerra, por ejemplo. Sí. Mira, como te digo, la relación entre vandalismo, es decir, vandalismo, ¿qué significa? Vandalismo significa la destrucción sin un espíritu digamos, de destrucción que no respeta cosa alguna. Eso es, en términos generales, el vandalismo. Y una destrucción, además, que tiene que ser voluntaria, total o parcial. Entonces, digamos, esos tres aspectos tienen que estar presentes para tú catalogar algo como vandálico, pues, ¿no? Porque claro, la prensa denomina vandálico a cualquier acto, digamos, masivo de destrucción de la cosa pública o de la cosa privada, pero no necesariamente es así. En protestas reivindicativas, como por ejemplo hoy tú lo estás viendo en París, o lo estás viendo en toda Francia, para volver al ejemplo de 1794, pues allí es muy curioso, porque bueno, los actos de vandalismo, se han quemado más de 3.000 carros, eso es privado, se han destruido muchas cosas. Entonces, bueno, eso ha sido permanente, entonces la línea para distinguir qué es protesta y qué no es protesta es una línea muy sutil, y quizás el concepto de voluntario o no voluntario sería digamos una guía para poder interpretar. Pues fíjate tú lo que sucedió en el año 2019 en Colombia, en Chile y en Bolivia, que prácticamente, por lo menos en Chile, prácticamente destruyen las principales ciudades de allí y los principales espacios públicos, y que lleva al poder posteriormente a Gabriel Boric. A Boric, y en Colombia, que además lleva al poder a Petro, porque bueno, tú lo ves en los estudios de opinión pública. Viene la derecha
digamos, punteando los sondeos públicos, y después de estas manifestaciones, pues baja. Pues fíjate, mira, con esto lo que te quiero decir es que cuando la violencia tiene como fin la destrucción del sistema y no la reivindicación, y cuando la violencia tiene como fin, vamos a decir, como orientación, la organización y no la organización, pues ya podemos estar hablando de vandalismo. ¿Por qué? Porque cuando son 2 millones de personas, 1 millón de personas, 100,000 personas que están protestando, y un grupo pues orienta esa protesta hacia la destrucción, pues tú no puedes propiamente hablar de vandalismo, porque no hay nada organizado voluntariamente, sino que la masa pues se va hacia allí. En cambio, cuando tú organizas la protesta desde el inicio con un fin de destrucción del sistema, como ocurrió por ejemplo en Chile, y que para eso la violencia sea el acicate principal, pues bueno, ya puedes entonces estar hablando también de vandalismo. Por cierto, les voy a dar un dato. Uh-huh. En el año 455, cuando surge el concepto de vandalismo, que es el año del gran saqueo de Roma, el gran saqueo de Roma, todo el mundo piensa que Roma fue destruida. No se destruyó nada. ¿Saben por qué? Porque la iglesia intervino con los vándalos, que era un pueblo germánico, y les dijo, bueno, vengan, saquen los tesoros públicos, pero no destruyan la ciudad. Entonces la ciudad, sí, y así ocurrió, se llevaron todos los tesoros públicos, pero dejaron la ciudad y el orden establecido permaneció. Entonces fíjate que en el fondo del concepto digamos, hay una búsqueda de ruptura con el sistema, de ruptura con el sistema. Entonces cuando hay protesta, y la protesta busca un cambio en el sistema, que significa que el sistema vaya a mejor para el ciudadano, que no sea tan violador de los derechos humanos, que se consiga la mejora de los servicios públicos, la mejora de los salarios, ese tipo de cosas, pues podemos estar hablando de protesta, aunque haya violencia, porque bueno, cuando tú movilizas a tal cantidad de personas, siempre puede ocurrir cualquier cosa. Pues. Gracias, profesor Campos, por su tiempo y por haber estado con nosotros. Alexander Campos es sociólogo y profesor de la Escuela de Sociología de la UCB. 9:40, escuchamos la música del Circuito Éxitos, Shawn Mendes y Treat You Better.